Hola amigos de YouTube, les habla su amigo y su servidor Dragón Rojo. Como se pueden dar cuenta, este es mi primer video de vivencias paranormales, donde he abierto esta sección, donde me permite relatarles vivencias paranormales. Así también contar sus vivencias ustedes como usuarios. Ya mencionado esto, empezaré relatando una historia para entrar en calor, espero y les guste. Se titula ¿Quién arulla el bebé? Esta historia se suscita en el estado de Querétaro, México. Yo les contaré la versión que llegó a mis oídos. Era una joven pareja, Roberto y Maricela recién acababan de contraer nupcias. Si no saben el significado de esta, nupcias es una boda o una ceremonia religiosa o civil, mediante la cual se celebra el comienzo del matrimonio. Generalmente una boda es un rito que formaliza la unión entre dos personas ante una autoridad externa que regula y reglamenta el procedimiento, el cual genera compromisos contractuales u obligaciones legales, según las legislaciones, entre las partes o contrayentes. Los dos enamorados y recién casados buscaban dónde comprar su vivienda. Ya habían visto algunas opciones, pero por falta de presupuesto o cercanía con su lugar de trabajo o algún desperfecto en el lugar, no se convencían por ninguno. Hasta que uno de sus vecinos del lugar donde rentaban por el momento, les comentó de una casa muy cerca de su lugar actual de residencia. La casa era grande, hermosa, de 2 pisos, con un gran jardín en el patio trasero, en el que había un hermoso rosal, que pese al abandono y paso de los años, parecía como si alguien lo cuidase con total esmero. La casa era de un familiar del vecino que había fallecido un par de años atrás, pero sin dar más detalles del por qué o cómo, mencionó que la había heredado y que planeaba venderla. El precio era casi regalado y aparte sumando el descuento que le hizo a la joven pareja por el aprecio generado en el tiempo de vecinos. Tardó poco para que la pareja se cambiase a su nuevo hogar. En poco tiempo la que fuese una casa abandonada ya lucía como una gran mansión. Todo parecía perfecto, un feliz matrimonio, el ascenso de Roberto en su trabajo y Maricela embarazada, todo iba viento en popa. Ya habían pasado 2 años sin novedad alguna, excepto por algunos comentarios que le hacían sus amigos a la pareja, como el que en ocasiones marcaban por teléfono a su hogar y les contestaba una muchacha con voz muy amable que incluso se ofrecía a dejar el recado. Cuando se encontraban con vecinos en la calle, ellos juraban haber visto a una joven mujer asomada por la ventana del segundo nivel de la casa que les sonreía amablemente, que incluso les llegaba a saludar. Era muy raro ya que esa ventana era la del cuarto que tenían previsto para el bebé. La pareja solo se reía de lo que les contaban, ya que eran muy escépticos y no creían en esas boberías, incluso pensaban en no bautizar al futuro niño. Pasaron los meses y llegó el nuevo integrante de la familia, Mateo, un lindo varón de 3 kilos, no podían estar más felices. El niño llegó a su habitación, la cual habían preparado con anterioridad, era toda de azul cielo, con avioncitos dibujados por todas las paredes del cuarto, una bonita cuna y una silla mecedora donde su madre podría alimentarlo y arrullar al niño. El niño era muy bien portado, casi no lloraba y cuando comenzaba a intentar un berrinche, bastaba con ponerlo en la cuna, para que en cuestión de minutos se callara o quedara dormido. A veces el niño se despertaba llorando y en segundos se callaba. En una ocasión mientras comían y el niño estaba en su cuna, dormido al parecer, comenzaron a escuchar sus risitas y hasta carcajaditas del infante. Al subir a ver al niño todo quedó en silencio de repente, pero la silla mecedora se movía sin motivo aparente. Tomaron al bebé y lo bajaron con ellos a la mesa sin dar más importancia a lo sucedido. El exceso de trabajo de Roberto y el encerramiento de Maricela por cuidar al niño todo el día, comenzaba a pasar la factura a la feliz familia, que comenzaban a tener problemas entre ellos, nada grave, pero con buenos momentos de tensión al principio. Las peleas comenzaban a subir de intensidad, y en una ocasión que no paraban de gritarse el uno al otro, y el niño no paraba de llorar ya que lo traía cargando Maricela de un lado a otro, mientras reñían. Enojadísima fue a la habitación del bebé a ponerlo en la cuna para salir a pelear de nuevo con Roberto. Entre sus gritos dejaron de escuchar el llanto del niño. Fue hasta después de 1 hora que se dieron cuenta que el niño ya no lloraba y que al contrario había pasado del llanto a las risitas. Se vieron mutuamente y consternados, fueron al cuarto del bebé. Al abrir la puerta se llevarían el susto de sus vidas, al ver que una mujer de apariencia joven flotaba sobre el suelo aparentemente sin pies, cargaba al pequeño niño consolando su llanto mientras volteaba a verlos con molestia. Roberto se acercó corriendo y con miedo para arrebatarle al niño, y salir corriendo del lugar. La familia al día siguiente fueron por sus cosas y decidieron salir de ahí de inmediato.
Poco después el buen vecino contaría la historia, la joven mujer que se aparecía, era su prima, que igual que Roberto y Marisela se había casado y junto con su esposo habían comprado esa casa, habían tenido a su bebé pero este había fallecido por la tan letal muerte de cuna, muy común en los recién nacidos, su esposo la dejó al poco tiempo y su único consuelo era cuidar ese rosal como si fuese a su pequeño hijo, poco tiempo después ella se quitaría la vida en el cuarto que fuera de su bebé. La casa no ha sido habitada desde entonces, el rosal sigue siendo cuidado, y algunos cuentan se puede ver a la joven por las ventanas que se pasea entre los cuartos que dan a la calle. Bueno, espero que les haya gustado, solo es para entrar en calor. Ahora les dejo esta vivencia paranormal que me la mandó un amigo, vamos a ella. No recuerdo con exactitud cuándo sucedió lo que voy a contar, solamente recuerdo que había ido a visitar a unos amigos a los que muy pocas veces tenía el gusto de ver, más que nada por la gran distancia que había entre el lugar en el que ellos vivían y el mío. Por esto es que, al vernos, pasábamos el día entero recordando las anécdotas que tuvimos la suerte de vivir en otros tiempos. Por lo regular nuestra plática se extendía hasta la madrugada y aquella vez no fue la excepción. Tras despedirme de mis amigos comencé a caminar por las solitarias calles en dirección a mi casa, sin embargo después de apenas unos minutos, vi a una hermosa joven que caminaba en sentido opuesto al mío, lo cual me pareció muy extraño debido a la hora. En el momento en el que ella pasó junto a mí, no fui capaz de resistir de hablarle, y usé como pretexto el hecho de que yo no conocía bien esos lugares. En este punto tengo que decir que aunque sé perfectamente que esto era una tontería, la belleza de la joven me cautivó tanto que hubiera hecho cualquier cosa con tal de conocerla. Ella respondió amablemente la pregunta que le hice, así que me atreví a preguntarle su nombre y ella me dijo que se llamaba Elizabeth. Entonces le pregunté qué hacía fuera de su casa a esas horas, ella respondió que no quería sentirse atrapada en ese lugar por ahora. Al ver la profunda tristeza en su bello rostro al decir estas palabras, no quise insistir más con el tema, pues no quería molestar a la mujer más bonita que yo había visto en toda mi vida. De la forma más educada posible, le pregunté si había un lugar en el que pudiéramos platicar tranquilamente. Elizabeth me dijo que a 3 cuadras de donde estábamos, se encontraba un pequeño parque al que ella solía ir para pensar mejor las cosas. Una vez en el parque, Elizabeth quiso compartir conmigo aquello que le molestaba, lo cual era la obstinación que tenía su madre en tratar de hacerla más sociable y extrovertida, cosa que a Elizabeth no le agradaba en lo más mínimo pues su carácter era introvertido por naturaleza, y de hecho ella me contó que nunca se había llevado bien con ninguna persona, por lo menos no hasta ese momento. Al oír esto, y sin dejar de verla a los ojos, la rodeé con uno de los brazos y la abracé fuertemente. De esta manera me di cuenta que ella estaba lavísima, sin importar la ropa de estilo conservador, pero elegante, que llevaba. Entonces le ofrecí mi chamarra, la misma que alguna vez me había prometido a mí mismo, que solamente mi chica podría usar. Después de un rato hablando de varias cosas, me ofrecí a llevarla a su casa e insistí en quedarme afuera de esta, hasta que ella entrara por la puerta. Elizabeth me dijo que si sus padres me veían cuando ella abriera la puerta, iba a tener muchos problemas, así que me pidió por favor que me marchara antes de entrar. Aunque no me agradaba nada la idea de dejarla sola ni por un segundo, acepté de mala gana su petición, pues no quería que Elizabeth tuviera algún problema por culpa mía. Antes de partir del lugar, Elizabeth me preguntó que si era posible volver a vernos. Yo le dije que podía ser cuando ella quisiera, mañana mismo si no tenía ningún inconveniente. Entonces ella sonrió y me dijo que le parecía perfecto vernos mañana, y añadió que era una promesa y que no la olvidará. Al otro día fui desde temprano con mis amigos para reclamarle por qué motivo no me habían dicho nada acerca de una joven tan dulce y bonita como Elizabeth. Cuando dije esto, mis amigos se estremecieron súbitamente, como si hubiera dicho algo inapropiado. Uno de ellos me respondió que no conocían a nadie con ese nombre. Sin embargo, debido a que la casa de Elizabeth estaba apenas a 1 cuadra de distancia, y a la reacción que tuvieron cuando mencioné el nombre de Elizabeth, en un principio me pareció una mentira lo dicho por mi amigo, y para ser honesto llegué a pensar que si negaba a conocerla, era porque alguien más tenía algún tipo de interés en Elizabeth. Pero como después de tantos años mi amigo conocía todos los problemas que he tenido y causado por culpa de los celos, me dijo en un tono muy serio, que ellos realmente no conocían a ninguna joven con ese nombre, no al menos con vida. Lo que mis amigos me contaron en aquel momento me obligó a preguntarle a un gran número de personas que vivían por los alrededores,
qué era lo que sabían acerca de Elizabeth, y para mi sorpresa y decepción todos me dijeron lo mismo que mis amigos. Que ella había sido una hermosa y solitaria joven, que un día sorpresivamente le quitó la vida a sus padres a causa de la necedad e insistencia de su madre por tratar de forzarla a ser amigos, a pesar de las negativas de Elizabeth, la cual después de haber asesinado a sus padres tomó varios medicamentos que la hicieron caer en un sueño del que ya no despertó. Incluso después de oír esta horrible historia de varias personas distintas, aún me negaba a creer que la Elizabeth que había conocido una noche antes hubiera sido capaz de hacer algo así. Ni qué decir del hecho de que ella ya no era parte de este mundo. Para terminar con mis dudas le pedí a mis amigos que me llevaran a la tumba de Elizabeth. Dentro del cementerio la única esperanza que tenía de que todo fuera una mentira y nada más, se hizo pedazos al estar frente a su sepulcro. En ese instante le dije a mis amigos que me acompañaran a mi casa pues no soportaba estar más tiempo en aquel lugar tan lúgubre. Por la noche de ese mismo día empezaron a ocurrir extraños sucesos en mi casa. Objetos que se caían de su lugar sin motivo aparente, puertas que se cerraban de forma violenta, a pesar de que no acostumbro dejar abiertas las ventanas de mi casa, y algunas otras cosas fuera de lo normal. Con el pasar de los días, este tipo de manifestaciones han ido incrementándose tanto en intensidad como en rareza. Por ejemplo, la otra vez creí ver la silueta de Elizabeth caminando dentro del espejo que tengo en mi habitación, pero al observar detenidamente el espejo por algunos minutos no volví a ver nada extraño. Sin embargo, esta no ha sido la única vez que he visto a Elizabeth. Hace apenas 5 noches estaba dormido de forma normal, cuando de la nada sentí que alguien me veía desde afuera de mi ventana, lo cual me hizo despertar y voltear a ver hacia esta. Fue de este modo que logré ver una sombra de aspecto femenino que desapareció casi de inmediato, sin importar que mi habitación se encuentra en el segundo piso y la ventana da hacia la calle. Por estas razones es que ahora escribo esto, pues quiero que se conozca la historia de Elizabeth, quien se debe de sentir traicionada porque yo no cumplí con nuestra promesa de ir al parque al día siguiente de habernos conocido. Admito que en un principio tuve miedo de ir con ella, pero ahora he dejado de ser débil y he aceptado mi destino, así que no voy a tratar de escapar de ella. Al contrario, me he dado cuenta que la vida sin Elizabeth no tiene ningún sentido. Sé que ella no tarda en llegar, pues desde hace unos momentos la temperatura bajó repentinamente. Además me pareció escuchar unos pasos cerca de la puerta de la entrada, la cual se encuentra totalmente cerrada con llave. La espera ha terminado, estas son las últimas palabras que escribo, pues estoy seguro que ella se encuentra ahora mismo a mis espaldas. Es momento que cumpla mi promesa, hasta nunca. Wow. Un poco escalofriante al final, pregunta si ya te iban a llegar como te diste tiempo en escribir tu vivencia. Bueno, es algo que nunca sabremos. Ahora les dejo otra vivencia paranormal de un compañero de la prepa, se me hizo interesante por eso se las dejo. Vamos a ella. Hubo una época de mi vida en la cual me sentía devastado, no tenía ánimos, no me preocupaba por mí mismo ni por los demás, no esperaba nada bueno día a día, solo me interesaba llegar y aislarme de todo. Un día desperté y me sentí extraño, el clima, la personalidad de todos era diferente, fui a la universidad como siempre pero nada era igual, incluso escuchaba ruidos extraños, murmullos, creí que era idea mía así que no presté atención, seguí mi día como si nada y así hasta la hora de dormir. Desperté, me bañé, me vestí y arreglé mis cosas para la escuela, pero cuando abrí la puerta de mi habitación no encontré las escaleras de mi casa, sino un pasillo oxidado. Parecía un hospital o algo así, quedé atónito, era irreal, volteé para volver a mi habitación pero ya no lo era, parecía una sala de quirófano y en la camilla había un cadáver pútrido, entre sus costillas se podía observar su corazón que latía y bombeaba lo que parecía ser sangre por unos tubos transparentes a través de las paredes de la habitación. Me recargué en una pared para tomar un respiro y rogué porque fuera una pesadilla, me solté cachetadas para despertar pero no era un sueño, estaba desesperado pero tenía que salir de ahí de alguna u otra forma así que me armé de valor y entré a la única puerta hacia el hospital, apenas había avanzado unos metros cuando empecé a escuchar un alarido desgarrador, parecían lamentos o algo similar, me puse nervioso y apresuré el paso, sentía que me seguían y escuchaba como si algo caminara sobre las tuberías del techo, no lo resistí más, puse mi espalda en la pared, quería estar alerta y si había algo o alguien aparte
parte de mí ahí no quería que me tomara por la espalda. Casi al instante saltó desde el techo una figura humanoide. Era una criatura alargada, algo jorobada, con afilados colmillos y garras. Estaba ensangrentado, parecía un cadáver mutilado con una profunda mirada perdida. Salí corriendo por instinto y esta abominación me persiguió. Corría de una forma escalofriante, sus brazos parecían estar colgados y se movían de un lugar a otro mediante se movía. Era más rápido que yo. Alcanzo mi pierna clavándome una de sus garras. Tropecé y esta criatura se abalanzó sobre mí. Intento morderme pero logré cubrirme con un brazo. Su mordida fue tan dolorosa que no sentía mi extremidad. A mi costado vi un viejo pedazo oxidado de tubería suelto. Lo tomé y lo golpeé tan fuerte que me dio tiempo de encerrarme en una habitación continua. Me tranquilicé e hice un torniquete en mi brazo con un trozo de mi chamarra para evitar la pérdida de sangre. Apenas podía moverme gracias a la adrenalina y entré a otra habitación. Era un pasillo muy largo, con cuerpos colgados en ganchos para carne. Seguí avanzando y vi que cada uno de ellos era un conocido, un amigo, un familiar. Me llené de tristeza y horror, pero sabía que debía continuar. Llegué al final, había una vitrina donde se encontraban conectados las tuberías de sangre que había visto en el quirófano. Me acerqué a ver dentro de ella y vi un corazón negro que latía gracias a toda la sangre que llegaba. Junto de él había una daga con una inscripción que decía: existe olvido para aquel que odia, existe libertad al vencer tu odio. Las luces se apagaron, segundos después prendieron de nuevo, pero la sala había cambiado. Ya no era un pasillo largo con cadáveres colgados, sino una habitación cuadrada con un espejo enorme frente a mí. Me observé a mí mismo, observé mi rostro y me di cuenta de que yo era quien había creado mi propio olvido, mi propio dolor. Había generado tanto odio en mí que me estaba matando. Me arrodillé con profunda tristeza y no pude contener las lágrimas. Levanté la mirada al espejo, ahora vi una silueta de una mano y escrito con sangre: ¿estás listo? Me levanté y coloqué mi mano en la silueta. Las luces se fueron de nuevo por unos segundos y al regresar estaba la criatura frente a mí con una extraña llave incrustada en su pecho. También había otra daga en el suelo frente a mí que decía: la llave hacia la llave de tu libertad. Tomé la daga y corrí contra la criatura. Luché contra ella otra vez hasta que vi mi oportunidad y logré arrancar la llave que tenía en su pecho. La criatura lanzó un lastimero alarido y cayó contra el suelo. Corrí hacia la vitrina, usé la llave, tomé la daga dentro de ella y la clavé en el corazón negro que se encontraba dentro. Sonaron miles de alaridos escalofriantes, no lo soporté, solo caí desplomado al suelo. Cuando desperté me encontraba en el suelo de mi habitación. Corrí a abrir la puerta y estaba de vuelta en mi casa. Pensé que todo había sido una pesadilla, pero al revisar mi brazo tenía una cicatriz que decía: jamás lo podrás olvidar. Desde ese día aprovecho todos los buenos momentos y me alegra seguir aquí y poder contarles esta historia. Aunque quién sabe, tal vez tú seas el siguiente. Bueno, la verdad muy interesante, porque tiene algo de similitud en Fenómeno Siniestro. Si deseas que cuente tu historia, o lo que te ha sucedido de lo paranormal, mándamela a este correo para que el canal sea interesante. Bueno, me despido, un fuerte abrazo, no olvides darle like a este video si te gustó o suscribirte. Bueno, me despido, su amigo y servidor Dragón Rojo XD.